Deuteronomio capítulo 34, el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo del 1 al 4. Vamos a darle lectura. Ahí ya nuestros, si gusta, aquí tenemos también la pantalla. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén para poder. ¿Qué le parece si se pone de pie por reverencia a la palabra del Señor y vamos a darle lectura? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Ocupe su lugar. Cuando nosotros vemos la historia, vemos que Dios le muestra la tierra que le daría a Israel, ¿verdad? Y Dios se la muestra a Moisés. Cuando vemos en este pasaje, vemos que Moisés era un líder, el guía espiritual que iba a conducir al pueblo, ¿verdad? Dios, por mano de Moisés y guía, sacó de tierra de esclavitud, de tierra de los egipcios, y lo traslada a una nueva tierra, ¿verdad? A una tierra en donde iba a fluir leche y miel. Amén. Y vemos que durante el desierto, durante 40 años, ¿verdad?, Moisés guía al pueblo y se encuentra un pueblo, ¿verdad?, incrédulo, un pueblo rebelde, un pueblo que es de dura cerviz, ¿verdad? Y entonces Moisés empieza a tratar entre el pueblo, entre Dios, pero hay algo que a Moisés le impide entrar a esta tierra. Dice que en una de esas, en donde el pueblo se había levantado y demandaba agua, ¿verdad?, le dijo: golpea a la piedra la primera vez. Y dice que él toca con la vara y de ahí fluye el agua. Pero nuevamente, ¿verdad?, como todo ser humano, se olvida el hombre de lo que Dios ha hecho, de los milagros, de las señales, de los prodigios. Y apenas pasa o ve una dificultad, empieza a decir: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado? Me ha traído esta tierra a morir. Y nuevamente vuelve a pedir el pueblo agua. Y Dios le dice a Moisés ya no que golpeara a la roca, a la peña, sino que ahora le hablara. Amén. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés? En su frustración, en su desesperación, golpeó a la piedra. Y Dios le dice: yo te dije que le hablaras, no que la golpearas. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, por nuestro carácter, porque muchas veces somos impulsivos al momento, perdemos las bendiciones? Vemos cómo Dios sube, le dice a Moisés que sube y que vea la tierra, las bendiciones, la llanura, el valle de Jericó que le iba, que solamente era el principio de todas las bendiciones que iba a obtener, pero que él no iba a entrar. ¿Por qué? Porque finalmente no obedeció a Dios. En su carácter, en su impulso, cortó de esa bendición. Moisés era una persona, o la única persona, dice la escritura, que hablaba con Dios cara a cara. Mire qué tremendo. Él fue proclamado como profeta, o el profeta más grande de Israel, pero aún así este gran hombre no se le permitió que entrara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios.
Muchas veces no importa cuán buenos seamos o cuánto hayamos hecho por Dios. A veces, tanto usted como yo, desobedecemos a Dios. Y el resultado de nuestra desobediencia será que Dios nos discipline. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios a quien ama, a ese disciplina, a ese corrige. Y esta enseñanza nos lleva a tener cuidado de no cortar nuestras bendiciones. Vemos que finalmente fue Moisés llevado al valle de Jericó, donde estaba la primera ciudad que debía vencer antes de obtener esa promesa, y se llama Jericó. Ahora, Dios nos hace pasar por diferentes valles. ¿Está conmigo? Está el valle de Jordán, que Jordán significa humillación. Pero antes que eso vamos a ver qué es un valle. Valle es uno de los accidentes geográficos más comunes en la superficie terrestre y se forma a través de erosión gradual en terrenos causados por el viento y el agua, junto con otros agentes como el tipo de suelo y la inclinación de la superficie o el movimiento de placas tectónicas que generan depresiones con forma que varían en una empinación. En el ámbito espiritual podemos ver que un valle son aquellos accidentes comunes que finalmente circunstancias crean en nuestra vida. Nuestra vida no es solamente un terreno plano, sino que hay diferentes, ¿verdad?, formas. Cierto o no es cierto, usted tiene que accidentes. Y a veces no dependen de usted, sino dependen de terceras personas. ¿Está conmigo? Porque dice que se forma a través de la erosión gradual del terreno causada por factores. O sea, que hay esos valles en los cuales a veces usted no los va a ocasionar, pero que van a estar ahí. Y hoy vamos a ver el porqué de los valles y la oportunidad que tenemos de crecimiento en los valles, porque dice que son también ocasionados por movimiento de las placas tectónicas. En otras palabras, los temblores. A veces Dios ve al pueblo tan tranquilo, tan acomodado, que dice: a estos tengo que moverles el tapete para ver si reaccionan. Cuando Dios, ¿verdad?, nos bendice, cuando todo está bien, a veces decimos: la iglesia, el pastor otra vez quiere que vaya, pero ahora estoy bien, ahora mira, tengo trabajo, tengo economía, todo está bien, Dios sabe que lo amo, Dios sabe que lo busque. Dice: esta persona está tan cómoda que le tengo que mover la superficie para que a través de ese valle yo haya un crecimiento. Y a veces sin esperarlo, se viene esa situación, se viene ese problema familiar, se viene la enfermedad, se viene a veces la pérdida, se vienen circunstancias en las cosas. Cuando nos mueve decimos: ¿qué es lo primero que dice usted? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué, Dios mío? Entonces vemos que hay valles. El valle del Jordán significa el valle de la humillación. Dios quiere que nos humillemos. ¿Por qué? Porque dice que el que se humilla será exaltado. Y a veces nos hace pasar por ese valle para decir: hey, yo quiero llevarte a un nuevo nivel, pero es necesario que venga la humillación. No que te humilles, sino que tú reconozcas que soy yo, Dios, y que yo te he colocado ahí. Vemos también un valle de huesos secos, y dice la Escritura en Jeremías: secos en gran manera. Una oportunidad de vivificar nuestro espíritu y de ir más allá. Pero hoy vamos a ver el valle de Jericó. Ahora, ¿qué significa Jericó, amada iglesia? Significa lugar fragante, lugar de buenos aromas. Era una tierra en donde lo iba a introducir, ¿verdad? ¿Por qué era ese aroma? ¿Por qué venía esa fragancia? Porque ahí había frutos, porque ahí había buenas cosechas, y ahí Dios quería llevarlos. Número uno, cuando comenzamos nuestro caminar espiritual,
empezamos a ver que va a haber valles, que va a haber circunstancias. Y a veces pensamos, mis amados hermanos, que cuando viene algo mal, decía, ¿verdad? El diablo. Y siempre ocasionamos a veces a terceras personas, ¿verdad?, la situación que estamos enfrentando, o se la damos la acusación al diablo, pero muy pocas veces reconocemos que somos nosotros. ¿Está conmigo? Cuando hay una situación, siempre busca usted un culpable o un responsable, y si no lo obtiene, después le echa la culpa al diablo. Y si el diablo dice, ¿y yo qué hice? Yo no hice nada. Sino que muchas veces es nuestro carácter y nuestro temperamento el cual no lo hemos desarrollado. Mire lo que dice Números capítulo 22 versículo 2 al 5. Y esto yo quiero que usted, hermano, en verdad lo tenga bien presente. Números 22, capítulo 22 versículo 2 al 5. Dice la escritura: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Versículo 5 dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra, en los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. ¿Para qué llamó el rey de Moab a Balaam? Para maldecir al pueblo de Israel. Amén. Dice la escritura en el libro de los Proverbios que la maldición no viene sin causa, no viene sin un motivo. En otras palabras, si no se abre la puerta, la maldición no puede llegar a su vida. Vemos en la historia de este rey que estaba angustiado, que le dice: hey, trae a Balaam, un hechicero, un brujo que después se convierte en profeta, y que ahí tiene una parte del corazón no bien regenerada, para que maldijera al pueblo de Israel. Y le dice: hey, maldícelo. Y usted tiene que entender que ninguna maldición y ninguna arma forjada contra la iglesia va a prevalecer. En otras palabras, ninguna maldición puede llegar a su vida, a menos de que usted abra la puerta. Pero cuando usted permanece en Dios, no importa que le echen sal, que le echen el ojo, que le pongan tantas cosas, toda esa basura no sirve, porque mayor es el que está con usted. Ahora, mire lo que dice aquí, Deuteronomio 23, 5, 6, porque se lo quiero enseñar todo en base a la palabra del Señor. Si bien tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sí hay algo espiritual, pero usted tiene que tener la espada de la palabra para defender. Deuteronomio 23, 5 al 6. Deuteronomio 23, 5 al 6 dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios te amaba. Es algo que usted tiene que saberlo. Dice que aun cuando era este profeta, Jehová Dios no lo escuchó, y esa maldición, ese mal, lo convirtió Dios ¿en qué? En bendición. ¿Por qué? Porque amaba al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que como amaba al pueblo de Israel, te tengo una noticia: Dios te ama también a ti. Y toda esa maldición la va a convertir Dios en bendición. ¿Por qué? Por amor a ti.
Así que cuando vienen esos valles, no diga: ¿será que alguien me está echando un mal de ojo? ¿Será que mi negocio no me prospera porque es que la envidia y tantas cosas? No, tienes que saber que hay un Dios todopoderoso en el cual Él te bendice. Si prospera tu negocio, si estás bien o si quizás estás enfrentando un valle, es porque hay un propósito. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien, y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces no hay maldición en la cual pueda llegar a ti. ¿Por qué? Porque finalmente Dios te ama. Ahora, ¿tenemos que atravesar los valles? Claro que tenemos que atravesar los valles, porque en los valles hay ¿qué? Hay crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que Dios trabajó en el pueblo en el valle de Jericó? Josué capítulo 5 versículo 3. Josué 5, 3. Dice la escritura, Josué 5, 3. Y Josué se hizo, si me puede ayudar en el versículo 2, y luego le damos lectura al 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a la segunda vez a los hijos de Israel. Versículo 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Sí? ¿Qué es lo que había pasado? Dice que había una generación la cual salió de Egipto que había sido ¿qué? Circuncidada. Pero toda esa generación, ¿qué pasó? Murió en el desierto. Y esta nueva generación no había sido circuncidada. Ahora, Romanos 2, 27 al 29. Vamos a ver, porque lo primero que hay en el valle, o lo primero que se encuentra, o que debemos hacer, es la circuncisión. Pero vamos a ver de qué modo, de qué tipo. Dice la escritura: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la de él, ¿en dónde? En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino entonces nos encontramos la circuncisión. Pero ¿qué es la circuncisión, amados hermanos? Era el rito que señalaba a Israel como pueblo del pacto de Dios. Él le dio esta señal. Él dijo: va a circuncidar como señal de pacto. Y eso era una señal que eres mi pueblo y que yo soy tu Dios. Y cuando Dios pactó con Abraham, exigió que todos los varones fueran circuncidados como señal de que ponían fin a la vida antigua y comenzaban una nueva vida con Dios. Pero en Romanos Pablo enseña o nos explica que el verdadero judío es el que tiene el favor de Dios. No es la persona que es circuncidada en lo exterior, sino en donde, en el corazón, y que es recto delante de Dios y obedece a Dios. Y vemos que el ser judío, o sea, el ser parte del pueblo de Dios y formar parte de su familia, es heredar todas sus promesas. Sí, así como la circuncisión para el pueblo de Israel era una señal de pacto, también nosotros tenemos que circuncidarnos ¿qué? El corazón. Lo primero que le dice a Josué es: haz cuchillos para poder circuncidar a esta generación, porque no van a poder obtener las promesas, no van a poder llegar las bendiciones a menos
que quite aquellas cosas que hay en su corazón. A veces nos preguntamos por qué las bendiciones no llegan, y es porque no hemos circuncidado el corazón. En otras palabras, es quitar la grosura, quitar aquellas cosas que perjudican nuestro corazón. Y Jehová le dice a Josué: oye, yo tengo una tierra de bendición para tu vida, pero hay algo que tiene que hacer el pueblo. Y lo mete en el valle y le dice: lo primero que tiene que hacer es circuncidar el corazón, porque hay una generación la cual no ha circuncidado su corazón. Hay una generación que no ha quitado el pecado de su corazón. Hay gente que todavía, ¿verdad?, aguarda las cosas. Como Moisés, todavía quedaba por ahí alguna parte, ¿verdad? Ejemplo, cuando usted, mayormente las amas de casa, ¿verdad?, cuando va usted a la carnicería, ¿verdad?, y le ponen el pedazo, ¿qué le dice usted? Con mucha grasa. ¿Qué le dice? Quítele la grasa. ¿Y qué hace el carnicero? ¿Verdad? Empieza ahí a afilar el cuchillo y empieza a hacer los cortes para quitar el exceso de grasa, para quitar ese exceso de grasa, esa dureza, porque la grasa, cuando se acumula, genera ese pellejo, que es ese exceso de grasa duro. A veces dejamos cosas que decir: no tiene importancia, ahí luego lo arreglo, después. Y empiezas a dejar cosas en las cuales se vuelven una grosura o un endurecimiento a tu corazón, y no puedes obtener las bendiciones. Josué le dice, Dios le dice a Josué: tienes que quitarle a esta generación la grosura. Haz cuchillos y afílale, y quita aquellas cosas en las cuales finalmente van a poder facilitar que entren las bendiciones. Dios no puede bendecir a las personas que todavía batallan con algunas cosas. No puedes entrar a esa plenitud. Dice que en esa tierra que olía, a veces puedes oler las bendiciones, puedes disfrutar de unas pocas, pero entrar en plenitud es que tienes que arreglar esos asuntos en el corazón. ¿Qué es lo que hace primero? ¿Qué le dice? Circuncida el corazón, para que ellos finalmente formen parte de mi pueblo. Porque el que es judío no lo es en el exterior, sino es ¿dónde? En el interior. El que es mi pueblo no anda diciendo: yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. No, lo es ¿en dónde? En el corazón. Porque Dios es el único que conoce los pensamientos. Y a través de la palabra, cuando Él te hable, dice que la escritura es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo ¿de dónde? Del corazón, y discierne las intenciones de Él. Así que cada vez que tú lees la palabra y que habla tu corazón, entonces está ¿qué? Circuncidando, cortando, quitando todo aquello que a Dios no le agrada y que a ti te beneficia, para que puedas entrar en esas promesas. Amén. Número 2. ¿Qué es lo que hay en el valle de Jericó? Josué capítulo 5, versículo del 9 al 12. ¿Qué otra indicación da Dios? Dios primero dice que circuncide el corazón, pero después, ¿qué dice? Josué 5, 9 al 12. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, ¿qué pasó? Comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas, ¿cómo? Nuevas tostadas.
y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Instituyó o celebraron la Pascua, que hoy en día es la mesa del Señor, la cena del Señor. Cuán importante es que nosotros, cada vez que se celebra la cena del Señor, podamos tomarla y celebrarla. ¿Por qué? Porque era una representación, y Dios lo instituyó como señal de que los había sacado de tierra de esclavitud, de tierra de Egipto, que representa el mundo, y finalmente los iba a trasladar a una nueva tierra. La última señal que hizo Dios en Egipto para liberar a su pueblo y que Egipto, Faraón, lo dejara ir, fue la matanza de los primogénitos. Y le dijo: la vas a celebrar matando, ¿verdad?, a ese cordero, y en los dinteles vas a poner, ¿verdad?, la sangre del cordero, y el ángel de la muerte va a pasar ese día, pero aquellos en cuyos dinteles está puesta la sangre del cordero, el ángel de la muerte va a pasar de largo, y saldrás con mano fuerte. Ahora, cuando nosotros vemos Josué capítulo 5 versículo 9, dice la escritura que el Señor le dijo que iba a quitar ¿qué? El oprobio de Egipto. ¿Qué es la palabra oprobio? La palabra oprobio en el hebreo es jerpá y significa, ¿verdad?, abominación, significa afrenta, significa deshonra, escarnio, infamia, injuria, reproche, vergüenza. Todo aquello, cuando estábamos en el mundo e hicimos cosas abominables y detestables, cuando nos ministran en la cena del Señor, Él dice: yo voy a quitar tu vergüenza, yo voy a quitar tu oprobio, yo voy a quitar esa parte que quizá te llamó y que quizá muchos, ¿verdad?, lo señalaban. Pastora compartía el viernes con la mujer, ¿verdad?, que iba con su cántaro y que salía a una hora en la cual, ¿verdad?, nadie iba, porque decían: esa mujer, ¿verdad?, es una mujer fácil, es una mujer que ha tenido muchos maridos, e iba a una hora en donde nadie iba a recoger agua. Pero Jesús quitó su ¿qué? Su vergüenza. Y de la misma manera, cuando ministramos la cena del Señor, esa ministración finalmente por la sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava de toda inmundicia y de todo mal. Por eso es que para entrar en esa tierra, Él le dice: vas a tener que celebrar la Pascua, vas a tener que quitar esa vergüenza. Y esta Pascua gozosa fue la primera celebrada en la tierra prometida, y solo era la tercera celebrada por Israel desde el éxodo de Egipto. La última vez había sido 39 años antes, al pie del monte Sinaí, y esta celebración que hizo Israel recordaba los grandes milagros que Dios hizo al sacarlos de Egipto. Allí tuvieron que comer la Pascua. ¿Cómo? Dice que tuvieron que tomarla o comerla deprisa, pero ahora tenían que comerla con celebración de las bendiciones y las promesas de Dios. Ahora ya no era apresurado, ¿verdad?, sino ahora era detenidamente disfrutando las bendiciones de Dios. Dice que cuando celebraron la Pascua, versículo 10, capítulo 5, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. Versículo 11, y dice que al otro día de la Pascua, ¿qué comieron? Comieron
del fruto de la tierra. Tomaron las bendiciones y los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná era algo que Dios había dado al pueblo de Israel, y él le dijo: no vas a recoger más, tampoco vas a recoger menos, solamente vas a tomar lo que tú necesites, porque si acumulas se te echará a perder. Entonces el pueblo de Israel, la gente iba, la bendición de hoy la tomaba, y al día siguiente tenía que salir y tomaba, y iba como al día. ¿Les suena familiar? Ay, pastor, es que voy al día, al día, al día, al día. Cuando celebras la cena del Señor y ministra tu corazón, Él dice: el oprobio, la afrenta, el mal es quitado, y puedes entrar y reclamar mis bendiciones y mis proezas. ¿Por qué? Porque yo he quitado todo ese mal, y ya no vas a estar viviendo como al día, al día. Dice que después, al día siguiente, ellos comieron y de los panes. Y el versículo 12, ¿qué dice? Y el maná cesó al siguiente día, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, de las bendiciones que Dios había prometido. Número 1, le dice al pueblo en el valle de Jericó: circuncida tu corazón. Número 2, celebra conmigo esta celebración. No por nada fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si eso lo pudo hacer, mis amados hermanos, la sangre que es simbólica de un animal, ¿cuánto no más hará la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo? Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice? Celebra. Hay veces que dice, hay gente que dice: no puedes tomar la cena del Señor porque estás en pecado. Para eso es la cena del Señor. Él le dice: examínese cada uno a sí mismo y pruébese, y vea si hay algo malo en su corazón, y arrepiéntase y confiéselo delante de Dios, y entonces tome la cena dignamente. Es una oportunidad que Dios te da. ¿Para qué? Para reconciliarlo o reconciliarte con Él. Pero hay mucha gente que le dice: no, si no estás en pureza, en santidad, no la puedes tomar. Y es por eso es que mucha gente no puede ver ¿qué? Las bendiciones. No quiero decirle con esto que lo tome a la ligera. No, hay una pauta que Dios enseña. Él dice: examínate tú mismo. Tú sabes en qué has batallado, tú sabes cuáles son los errores, las cosas. Examínate tú mismo. Ahora, no me acuerdo. Pide al Espíritu Santo que te ayude, porque Él dice que Él redarguye y convence de todo mal. Y dile: examíname, Espíritu Santo, como el salmista David, y ve si hay algo en mi corazón, y dímelo, hazme saber, para que yo que lo confiese. Y entonces participa de la cena del Señor. ¿Para qué? Para que puedas ver las bendiciones de parte de Dios. Cuando no se ministra nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, seguimos viviendo en el maná, con la parte del día. Y cuando queremos acumular un poquito más, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué le pasó con aquel que acumuló más? Se le echó a perder. Solamente un día le dijo: hey, después el día del Señor no vas a salir. Al día antes te voy a bendecir al doble, lo vas a guardar para que veas como yo. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones de Dios? El valle de Jericó es para circuncidar tu corazón y para celebrar la Pascua, la cena del Señor. Amén. Ahora vamos ahí, Josué 5:14. ¿Qué es lo que pasó? Josué capítulo 5 versículo 14. Dice: Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué
postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y de ahí salta al capítulo 6, versículo 1, en donde dice: ahora Jericó estaba como cerrada, bien cerrada, a causa de quién, de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Cuando estaba Josué a punto de conquistar, dice que va al encuentro y se encuentra al ángel, traducido que era Jehová de los ejércitos. Y él le dice: ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y él le dice: yo soy el príncipe de los ejércitos de Israel. Y entonces, ¿qué hizo Josué? Dice que se postró a adorar. ¿Qué hay en el valle de Jericó? Muchas veces vas a pensar en ese valle que estás solo. Muchas veces vas a pensar que en ese valle no hay nadie alrededor. Pero te tengo una noticia: que en el valle de Jericó, el único que se va a encontrar contigo o que va a estar contigo es Dios. Es Dios. Josué tenía una gran tarea: llevar al pueblo a conquistar esa tierra. Y él dice, estaba tan diciendo: ahí está el número aquí, vamos a conquistar esta tierra, es la primera grande, es la primera fortificada. Este reto es más difícil. Miren nada más cuántos somos, y para poder hacerlo no vamos a poder lograrlo. No creo que tenga la capacidad, no creo que tenga la fuerza. Y se encuentra con Dios que dice: yo estoy contigo. En el valle de Jericó te vas a encontrar con Dios. Y él le dice: ¿de dónde viene? Y él dice: ya he venido de Jericó, ya he venido de conquistar esa tierra. Es más, yo vengo de delante de ti y finalmente ya he enviado a mi ejército. Capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo se encontraba esa ciudad de Jericó? Cerrada, cerrada. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jericó, construida miles de años antes que naciera Josué, era una de las ciudades más antiguas del mundo. En algunas partes tenía muros fortificados que medían hasta 7.50 metros de alto. La vez que me subí a pintar aquí, por lo menos a la cortina son 4, ponga usted que 5, otros 3 metros para arriba de alto. Y de ancho, nada más esas murallas tenían 6 metros de ancho. Así eran las murallas de Jericó. ¿Sí? Y entonces los soldados que montaban guardia encima de los muros podían observar a muchos kilómetros a la redonda. Y Jericó era un símbolo de poder, de fuerza, y finalmente se consideraba una ciudad invencible. El valle de Jericó te va a demostrar que para Dios no hay imposibles. El valle de Jericó te va a demostrar que Dios tiene el poder y la fuerza que te va a dar a ti para conquistar esos muros. Josué le dijo: tú estás con nosotros. Le dice: hey, yo ya he vencido por ti, yo ya te he dado la victoria. ¿Qué tuvo que hacer Josué? ¿Qué hizo? Adoró. Por eso es que hay gente que a veces piensa: llego después de la alabanza, después de la adoración, ya nada más cuando prediquen, porque pastor, eso de la alabanza, la adoración, como que no se me da. No sabes que la alabanza y la adoración son
para finalmente destruir esas fortalezas, pero no las fortalezas físicas, las fortalezas mentales que muchas de las veces tienes. Puedes cantar: Dios de lo imposible, te adoramos. Puedes cantarlo, pero cuando ves una situación difícil, ¿será que Dios pueda hacerlo? ¿No sabes que la fe viene por el oír? Y cuando tú adoras al Señor, te metes en la adoración, tú estás ministrando tu espíritu, estás derribando esas fortalezas mentales, y cuando vienen esas murallas tan grandes, tú puedes decirle: hey, Dios ya las conquistó por mí. Dios nos asombra. Mi hermano ya va a cumplir 1 año del diagnóstico de cáncer en el hígado. Ya cumplió 1 año. Y la vez que llegó a la iglesia fue para despedirse de nosotros, porque decir: me diagnosticaron cáncer, tiene metástasis y ya no hay nada que hacer. Y le dijimos: ¿cómo que no hay nada que hacer? Para el hombre no hay nada que hacer, pero Dios tiene la última palabra. Y cuando te enfrentas con esas murallas tan grandes que puedes decir: ¿cómo, Señor? Es Dios diciendo: tranquilo, confía en mí. La fe es la certeza, es la seguridad de lo que ahora tú no puedes ver, pero sabes que tienes la esperanza que en el Dios en el cual tú crees y confías lo hará por ti. Señor, yo cada vez veo más lejos a mi familia, a mis hijos. No te preocupes, es Dios quien tiene el cuidado de ellos. El valle de Jericó es para hacerte madurar y crecer en esa fe. Y cuando Josué adoró, dice que entonces, capítulo 6, versículo 1, ¿cómo estaban aquellos que Jericó era símbolo de poder, fuerza, y se consideraban invencibles? ¿Cómo estaban? ¿Por qué? Porque tenían ¿qué tenían los de Jericó? Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque Dios ya había fracturado esas barreras, esas fortalezas. Y entonces Josué capítulo 6 versículo 2, siguiente paso, ¿qué dice? Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Físicamente ya se los había entregado. Espiritualmente le dijo: yo ya te los he entregado. Ya están asegurados. ¿Qué tenía que hacer? Creer lo que Dios ya había dicho. Libro de los Hebreos dice que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe, y Él es galardonador, o Él va a premiar esa fe. Él dice: esa provisión yo ya la he entregado en tus manos. Esa situación difícil yo ya la he resolvido. Esa enfermedad yo ya me he encargado, porque por medio de mi llaga, dice Jesucristo, ya he sido sanado y curado. Ahora, ¿qué te corresponde o qué nos corresponde? Creerle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y le dijo a Josué: tus enemigos yo ya los he entregado, yo ya los he puesto por estrado de tus pies. ¿Qué tienes que hacer? Creerme. Y el valle de Jericó es para que tu fe crezca. Crezca. Porque cuando todo está cómodo, no vas a crecer. Le he contado la historia del misionero.
el cual dice que llegó a una casa y vio a una familia y tenían una vaca. Y se encontraba el señor, el padre de familia, la madre de familia y los hijos. El padre de familia estaba en una hamaca, y cuando llega el misionero dice: oiga, ¿y aquí a qué se dedican? El pueblo en ruinas, la casa se estaba cayendo. Y él le dice: todos comemos de la vaca. ¿Cómo? Dice: sí, la vaca da leche, la vaca produce los quesitos, la vaca, todos comemos de la vaca. Pero no pueden estar siempre viviendo de la vaca. Y dice: no, mientras la vaca produzca, nosotros podemos seguir así. Se va el misionero y a los pocos años regresa y encuentra una casa remodelada, una casa limpia, una casa en donde ve a todos trabajando, y le dice: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la causa de que todo esto cambiara? Y dice: es que la vaca se murió, y al morirse la vaca, todos nos tuvimos que poner a trabajar y a buscar formas y medios para progresar. Cuando las circunstancias están bien, diríamos: ahí está bien, ahí lo tenemos, con esto alcanza, ya más es ambición. Y no hay un crecimiento. Y Dios nos mueve el tapete, el piso, y estar en la parte de la cumbre, decir: wow, aquí nos manda ¿a dónde? Al valle. Y dice: porque ahí en el valle yo quiero que crezcas, que desarrolles y dependas de mí. Amén. Josué capítulo 6, versículos del 3 hasta el 5. Dice la escritura: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿qué? 6 días. Versículo 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5: y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué tenían que hacer aparte de la fe? Obedecer a Dios. Vino esa revelación de la palabra. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en Dios. Ok, ¿cuándo tienes que hacerlo? Dice que 6 días, y al 7º día tendrías que gritar. ¿Cuándo tienes que confiar en Dios? Todos los días. ¿Cuántos días tiene la semana? 6 días. Vas: Señor, yo voy creyendo, 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 yo voy confiando, Señor, cada día, cada día, cada día, cada día, con la palabra que tú me diste. Yo sé que lo veré, yo sé que voy a verlo, yo sé que voy a verlo cada día. Ni un día debe de faltar. Y el 7º día, ¿qué vas a hacer? Gritar. Gritar la victoria. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer. Mire, esta extraña maniobra militar fue parte de la fe de los israelitas y su disposición a seguir a Dios plenamente. Al sonar de las trompetas, o el sonar de las trompetas, tenía un significado especial. Ellos habían recibido instrucciones de usar en la batalla las mismas trompetas que usaban en las festividades religiosas, y esto era para recordarles que su victoria vendría del Señor y no por su poderío militar. Cada vez que tú das un grito de alabanza, cada vez que tú das un grito de júbilo, cada vez que tú das un grito de victoria, más cerca estás de tu conquista. Por eso es que usted ve a las personas cuando dicen: de un grito de júbilo, ¡woo!, porque finalmente están ya experimentando su victoria.
porque en el valle han sido preparados y ahora solamente les queda ¿qué? Celebrar esa victoria. Amén. Quiero concluir con esto, amados hermanos. Josué capítulo 6 versículo 20. Josué capítulo 6 versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó ¿con qué? Con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. ¿Qué hicieron? Gritaron. Gritaron. Y entonces, ¿qué hicieron? Las murallas se cayeron. Pero lo que Dios nos ha estado hablando, dice que no volvieron ¿hacia dónde? Hacia atrás. ¿Qué hizo el pueblo? Siguió cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Dios te lo vuelve a repetir. Atrás, en el pasado, no hay nada. En el pasado solamente hay recuerdos que te van a atar, que te van a dañar. Tu bendición está ¿dónde? Hacia adelante. Deja de lamentarte por cosas que no obtuviste, por errores, por fallas. Y dice ahí, da la victoria en Cristo, porque yo ya la he entregado en tus manos. Ponte de pie, amado hermano, amada iglesia. En este valle, en el valle de Jericó, se encuentran grandes murallas, pero más que murallas físicas, hay murallas en el alma y en la mente que hay que vencer. Hoy no te vas a encontrar una fortaleza como esta. Las mayores fortalezas que te vas a encontrar en la vida como creyente y que van a atacar tu fe son aquí en la mente y son aquí en el corazón. Y hoy Dios te dice, esas cosas que te dañaron, tienes que circuncidarlas y entregármelas. Aquellas fortalezas en las cuales dices, Señor, ¿quién soy yo y qué son mi casa? Tienes que entregármelas. Aquel pasado, deposítalo delante de mí, porque la bendición que yo tengo para tu vida es grande, y esta no se encuentra en el pasado, se encuentra hacia adelante, se encuentra hacia adelante. Así que en el valle de Jericó, circuncida tu corazón. En el valle de Jericó, recuerda que eres limpio por la sangre del Cordero. Y recuerda que también finalmente Dios rompe esas barreras.